Hola hermanos, el día de hoy, 11 de mayo del 2019, sábado de la tercera semana del tiempo de la Pascua. Concluye nuestra tercera semana del tiempo pascual, alegres, contentos, seguros de que el Señor nos ha bendecido a lo largo de esta semana y pues, pidiéndole la gracia que la semana que comenzará mañana, pues la vivamos siempre en su presencia, siempre en su amor. Quiero excusarme. Ayer algunas hermanas que siguen nuestras publicaciones me escribieron dolidas, si se quiere, de alguna manera, y me dijeron, padre, solo se acordó de felicitar a las mamás de México y el 10 de mayo también se celebra en Guatemala, en El Salvador. Yo les dije, es que se celebran en varias partes. Y miren, hay países donde se celebra en octubre, otros países que insisto que se celebrará mañana. Entonces es un poco complicado. Y meterse con las mamás, solo a mí se me ocurrió. Solo a mí se me ocurrió meterme con las madres. O sea, eso sí no funciona por ninguna parte. Así que ahí les pido mil disculpas. Bueno, vamos. No hay memorias el día de hoy obligatorias. Hoy quiero hablarles brevemente de San Francisco de San Jerónimo. Fíjense, así se llama, San Francisco de Jerónimo. Entonces se trata de un jesuita, insigne predicador, olvídense, el apóstol de Nápoles, así se le conoce, que va a morir un 11 de mayo de 1716, había nacido en 1642 en la región de Taranto, en Italia. Miren, muchacho interesantísimo, ¿no? Desde pequeño, involucrado en la vida de la iglesia, era muy niño, hay que decirlo, era muy niño cuando en su parroquia le encomendaron la catequesis y lo mandaron a estudiar y así poco a poco terminó de maestro en el Colegio de los Nobles. Imagínense ustedes, había esas diferencias, ¿no? Un seminario para personas más nobles y otras para otras personas con menos recursos económicos y bueno, en fin. Y luego se hará jesuita, era el mayor de 7 hermanos y resulta ser que sus papás no querían que fuera jesuita, pero él a punta de irles demostrando cómo su vida realmente se quería moldear a partir del ejemplo de San Francisco Javier, porque él quería realmente ser misionero, pero lo destinaron a la iglesia de Jesús Nuevo, así se llama, ahí en Nápoles, y entonces, óigame, realmente aguerrido, era una persona que iba y se metía a los lugares donde se encontraban el pecado más grave, digamos, y se iba a meter a esos antros a tratar de convertir a la gente. Realmente es una belleza la vida de este buen, muere a los 74 años, pero, y después de una penosa enfermedad, pero ya les digo, hay que ver esa figura. Ya, insisto en esto, estos santos que se atreven a no, mejor quedarnos aquí cómodos, ¿verdad? En nuestras cositas, unas misitas por ahí, unas catequesis por allá, en nuestros grupitos, pero el espíritu misionero, el ir a las periferias existenciales, como diría el Papa Francisco, no, eso mejor que no nos desinstalen. La figura de los santos siempre ayuda. Fue canonizado en 1839. Fíjense, insisto, hay que seguir llevándonos, dejándonos moldear por la figura de los santos. Vamos a las lecturas del día de hoy. Capítulo noveno, siempre, ayer lo hemos leído el inicio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es un texto un poquito largo, pero vale la pena. En aquellos días las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban animadas por el Espíritu Santo. Pedro recorría toda la región y una vez fue a visitar a los fieles que vivían en Lidia. Ahí encontró a un hombre llamado Eneas, que tenía ya 8 años de estar en cama paralítico. Pero él le dijo, Eneas, Jesucristo te da la salud. Levántate y tiende tu cama. Eneas se levantó inmediatamente y todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón que lo vieron se convirtieron al Señor. Había en Jafa, entre los discípulos, una mujer llamada Tabitá, que significa Gacela, la cual hacía infinidad de obras buenas y repartía limosnas. En aquellos días cayó enferma y murió. Lavaron su cadáver y lo tendieron en una habitación del segundo piso. Como Lida estaba cerca de Jafa, los discípulos, sabiendo que Pedro estaba allá, enviaron 2 hombres para suplicarle que fuera a Jafa sin tardar. Pedro fue con ellos. Tan pronto como llegó, lo condujeron a la habitación del segundo piso. Allí lo rodearon todas las viudas llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Tabitá les había hecho cuando aún vivía. Pedro mandó salir a todos, se postró de rodillas y se puso a orar. Luego, dirigiéndose a la muerte, dijo, Tabitá, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la levantó, llamó a los fieles y a las viudas y se la entregó viva. Esto se supo por toda Jafa y muchos creyeron en el Señor. Vaya, detengámonos un momentito. Díganme si no se nota que es calcado lo que hacía el Señor Jesús. Hasta casi sale lo de Tabitá. No es lo mismo que Talitá. O sea que eso es niña pequeñita en arameo. Este es Tabitá, que significa gacela, lo dice la misma. Pero es casi las mismas historias, ¿no? O sea, Jesús que levanta un paralítico, Pedro que levanta un paralítico. Jesús que resucita a una muchachita muerta, Pedro que hace lo mismo.
Va a decir usted, ¡ay, qué poder el que tenía Pedro! Nada de poder de Pedro. Pedro se postra, se pone de rodillas, invoca al Señor. Ese es el ejemplo. Pero el modelo nos queda a todos, pues. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer como creyente? Imitar a Cristo. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo como creyente? Imitar a Cristo. Evidentemente no se vaya a poner usted a pensar que entonces ahí va a andar usted haciendo resurrecciones por todos lados. Bueno, de repente a ese nivel no vamos a llegar, pero sí vamos a llegar a la actitud de imitar al Señor en todo lo que podamos, en todo lo que realmente esté en nuestras posibilidades. Tenemos que hacerlo. Esa es nuestra vocación, cristianos, otros Cristos. Termina el Evangelio del día de hoy, el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Después del discurso del pan de vida, las reacciones. Son dos, fíjense ustedes. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras, este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo, esto los escandaliza. ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Creemos y sabemos. Miren qué lindo esto, ¿no? Creemos y sabemos, una firmeza absoluta. ¿A dónde vamos a ir? Vaya, seamos honestos. ¿Qué es lo que vamos a buscar para encontrar paz en nuestra vida? ¿Dónde vamos a encontrar felicidad en nuestra vida? ¿Dónde? ¿Dónde? Realmente. Una felicidad permanente, no un alegrón, una felicidad, una vida. ¿Dónde la vamos a encontrar? Fuera de Dios, imposible. Lo siento mucho. Ay, pero es que si Dios existiera, no viviría yo este dolor de la muerte de este ser querido, no viviría yo el dolor de esta enfermedad, de la crisis en el matrimonio, de la crisis. Ay, cuidadito, qué errorazo más grande. Enfrentar los problemas sin Dios no es lo mismo que enfrentar los problemas con Dios. Claro que hay momentos de crisis, claro que hay momentos de duda, claro que hay momentos en que la palabra de Dios nos puede resultar un poco compleja, nos puede resultar un reto muy grande. Pero ¿y a dónde vamos a ir? Legítimamente, ¿para dónde vamos a agarrar? Dicen en mi pueblo. ¿Para dónde nos vamos a ir escabullendo? No, no. Hay que volver al Señor. Y por eso qué lindo el Salmo del día de hoy. No quise buscar ninguna oración. Es que a mí el Salmo 115 me fascina. ¿Cómo le pagaré al Señor? Eso. O sea, más bien lo que tengo que reconocer, cuánto bien ha hecho el Señor en mi vida, cuánto bien sigue haciendo el Señor en mi vida. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando el nombre del Señor. Amén. Lo que hizo Pedro, invocar el nombre del Señor, invocarlo para que Él venza el mal. Traigámoslo a nuestra vida al Señor para que con Él, por Él, enfrentemos el mal y hagamos siempre el bien. Que Dios les bendiga. Feliz fin de semana para todos.